continuación, para dar ya paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Constanza Hernández, psicóloga infantil, psicóloga en Fundación Ciudad del Niño, diplomados en abuso sexual infantil y terapia sistémica breve, coordinadora del Centro de Estudios Sistémicos CECIT y formación en la Escuela Sistémica Argentina. Es coautora de de Historias de Cambio, Enfoque Sistémico en Acción, y autora de capítulos en los libros de Manual de Terapia Sistémica Breve y Terapia con Niños desde la Perspectiva Narrativa. Sin nada más que agregar, les damos paso a Constanza para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias ahí por toda la información tan clarita y la presentación. Bueno, la presentación está hecha. Por mi parte, feliz de poder encontrarnos hoy día acá. Somos muchísimas personas que estamos interesados en este tema, así que espero poder entregarles material que les pueda ir sirviendo. Me imagino que para sus quehaceres profesionales, personales, así que vamos a ir iniciando esta temática que es la presentación de hoy día es una pincelada un poco de lo que vamos a ver más extensamente en el curso, ¿cierto? Que mencionaba Carla, que se va a realizar el 19 y 26 de agosto. Entonces, esto es como una especie de spoiler, por así decir, de pinceladita para que podamos ir entendiendo un poco, podamos ir generando unas ideas más específicas en relación al tema y poder conversar un poquito si nos da el tiempo al final para responder algunas dudas o algunos comentarios en relación al tema, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ir compartiendo la presentación para iniciar. Entonces, ansiedad infantil, ¿cierto? Y terapia narrativa. ¿Ya? Esto es un enfoque que vamos a ir, ¿cierto? Profundizando un poquitito hoy día, dándole una mirada general para luego en el curso también verlo más en profundidad. Pero ¿de qué manera podemos ligarlo a esta temática tan importante que se nos viene a presentar últimamente en relación a la cantidad de demandas, ¿no? de esta problemática tanto a nivel infantil, adolescente y adulto, ¿sí? Entonces, partiendo por ir dando una pequeña definición de lo que entendemos por ansiedad o de lo que podemos saber un poco en relación a esto, que esta sensación que yo creo que muchos de los que estamos aquí, si no todos y todas, hemos sentido en algún momento, ¿sí? La hemos experimentado, hemos podido vivenciarlo de alguna manera, por ende al momento de entenderla o al momento de definirla, muchas veces nos pueden sonar algunos términos o algunos conceptos bastante conocidos en relación a lo que yo misma como persona, en este caso adulta, ¿sí? He ido sintiendo en relación a esto, ¿no? Entonces, entendemos que es un sentimiento, ¿cierto?, de inquietud. Algo nos está generando una incomodidad, ¿sí? Y no estamos logrando, ¿cierto?, llegar a un punto de equilibrio en donde me puedo generar una tranquilidad que me permita responder a las demandas de mi entorno. Entonces, esta sensación o sentimiento de inquietud y miedo precisamente se produce en relación cuando las exigencias que hay en el entorno, ¿cierto? En mi entorno laboral, familiar, personal, emocional, social, etcétera, eh, se vuelven un poco exigentes para los recursos que yo tengo para hacerle frente a esta situación, ¿sí? Es decir, la persona tiene la sensación de que estas demandas del entorno superan los recursos personales que tengo, ¿cierto?, para hacerle frente, ¿sí? Y esto es subjetivo y muy variado de persona a persona, ¿cierto? Va a ir dependiendo en relación a mi experiencia personal, a mi historia vital, a la manera que tuvieron, ¿cierto?, de generar los primeros vínculos cuando era pequeña, ¿cierto? O a qué factores externos estuve expuesta o expuesto durante este tránsito de mi desarrollo. Entonces, eso va a ir variando para ir pudiendo generar esta
este enfrentamiento a los factores externos que me generan este desafío, ¿sí? Entonces, vamos viendo también que el entorno nos va generando ciertos desafíos a los cuales tenemos que nosotros responder, ¿sí? Y para responder a esto necesitamos ciertas energía vital disponible para responder al estrés o a la ansiedad normativa a mi distinta etapa del desarrollo. Cuando estas demandas se vuelven muy exigentes o se vuelven muy grandes en relación a lo que yo percibo para poder hacerle frente, es cuando se produce esta sensación de inquietud, ¿sí? Entonces, algunas situaciones que pueden producir ansiedad son las que mencionamos acá, como por ejemplo exceso de trabajo, ¿sí? Cuando percibo que la demanda laboral, por ejemplo, está siendo muy alta, muy excesiva y no estoy logrando responder a ello, se me genera esta sensación de inquietud, de estrés, de temor, de ansiedad, que no me permite responder. Presión social, ¿cierto? La presión social es algo que se genera en distintas etapas del desarrollo, en distintas temáticas, ¿sí? Laborales, emocionales, familiares, todo lo que la sociedad supuestamente espera que nosotros hagamos, ¿sí? En roles de género, en las cosas que tengo que ir realizando en mis distintas etapas, ¿cierto? Que me tengo que, no sé, egresar de una carrera, luego tengo que tener una pareja, luego tengo que trabajar, luego tengo que tener hijos, etcétera, etcétera. Y cuando no estoy cumpliendo con esta expectativa social, lo digo bien entre comillas, se genera esta presión que probablemente me puede generar ansiedad por no estar cumpliendo con estos estereotipos sociales o mandatos sociales que me está exigiendo esto. Entonces, cuando no tengo los recursos suficientes para hacerle frente a esta situación, muy probablemente esta presión social me va a generar muchísima sensación de incomodidad, de estrés, de inquietud y de poca tranquilidad a la hora de generar estos enfrentamientos con estos desafíos. Conflictos familiares, sí, que me pueden generar muchísima sensación de inquietud, de ansiedad. Conflictos sociales, sí, en la clase ya más extensa vamos a hablar de todas estas cositas que pueden ir generando ansiedad. Conflictos sociales como lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, eh, o acá en Chile hace unos años atrás lo del estallido social, por ejemplo, que van generando ciertas sensaciones de inquietud que algunas personas logran hacerle frente de una manera bastante positiva, ¿cierto? O podemos enfrentarnos a ella de una manera más, comillas, fácil, y otras personas se nos generan mucho más desafíos para poder enfrentarnos a ello. Y eso, como decía hace un ratito, va a ir dependiendo de mi historia vital, ¿sí? Y de cómo he ido entendiendo el mundo y cómo me he ido vinculando con el mundo y con las demandas del entorno, ¿sí? Entonces, sigamos por acá. Entonces, es importante saber o entender que experimentar esta sensación de inquietud, que le llamamos en este caso ansiedad, en ciertas situaciones de la vida es algo normativo, ¿sí? Todas las personas del mundo en algún momento han experimentado esta sensación, ¿sí? Es una respuesta adaptativa de la persona, ¿cierto? Del ser humano, para responder a situaciones que pueden significar una potencial amenaza o un potencial desafío, ¿sí? Es una respuesta que tiene el propio cuerpo, ¿cierto? Para generar un equilibrio, para generar una respuesta, me pone en una posición como de alarma o alerta para poder responder. En ese caso nos referimos cuando este grado de ansiedad o estrés está en un momento que me permite funcionar, ¿sí? Que, como su nombre lo dice, es funcional para poder hacerle frente a estos desafíos, ¿cierto? Cuando me tengo que enfrentar a una situación nueva, cuando tengo que enfrentarme a un desafío vital, se genera esta sensación de nervio, de incomodidad, de ansiedad, de no saber lo que va a pasar, de tener una incertidumbre, de no entender muy bien no poder quizás como predecir lo que va a ocurrir, genera, ¿cierto? Un poco de ansiedad. Por ejemplo,
yo misma, al momento de interactuar en este momento con ustedes, claramente un poquitito antes de empezar tenía esta sensación de ansiedad, de no saber cuántas personas íbamos a ser, de no saber si todo iba a funcionar bien, si el internet estaba correcto, si se estaba escuchando bien mi voz, antes de probar todo esto, está esta sensación, que es normativa y es adaptativa, porque es la respuesta que tiene mi cuerpo para poder enfrentarme a este momento y poder hacer de este momento un momento que se pueda ir dando, ¿sí? Me genera una respuesta, ¿ya? Y en todo momento de la vida tenemos que tener ciertas nociones que hay desafíos vitales que requieren esta respuesta adaptativa. En distintos momentos, por ejemplo, si pensamos en un bebé que está aprendiendo a caminar, su momento de estresor es que tengo que pararme y avanzar, ¿cierto? En lo que, y alcanzar lo que deseo, ir a buscar lo que quiero, de otra manera no lo puedo hacer, y eso genera obviamente un estrés y una ansiedad, porque no puedo pararme y caminar rápidamente, me voy a caer varias veces, y es una respuesta adaptativa de la propia fisiología de la persona que le permite responder a esto. Pero en relación a cómo el entorno va a ir ayudando ese proceso madurativo, voy a ir viendo de qué manera voy a poder enfrentarme a estas situaciones que me generen estrés o ansiedad, ¿sí? Y así como va avanzando en las etapas del desarrollo, se me van presentando distintos factores, ¿cierto? Después a eso de los 7 años empieza el tema de los dientes, que se empiezan a cambiar, eso igual genera, cuándo se me van a caer, está suelto, qué va a pasar cuando se me caiga, va a sangrar o no. Ansiedades normativas, ¿sí? Entonces, es una respuesta que todo ser humano experimenta en algún momento y que nos prepara para una situación de probable amenaza, ¿sí? O de probable riesgo, o una adaptación. Necesita mi cuerpo mantenerse alerta, ¿cierto? Si en este momento empieza a temblar, mi cuerpo va a empezar a reaccionar, porque necesito estar alerta para ver qué puedo hacer para mantenerme a salvo. El cuerpo lo que requiere, lo que desea es mantenernos a salvo y preservar nuestra vida la mayor cantidad de años posible. Entonces, lo que hace es generar esta alarma fisiológica para responder, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando esta alarma fisiológica comienza a activarse, por así decir, como para poder ir entendiendo, en momentos en donde quizás las demandas del entorno son menores y mis recursos menos incluso para poder enfrentar, y esto se preserva en el tiempo, y ya empieza a interferir con mis actividades diarias, no puedo funcionar bien en las tareas que tengo que hacer, cuando esto me comienza a limitar para poder generar respuesta, es cuando ya podemos estar hablando de un cuadro ansioso que necesita o requiere un proceso de intervención, ¿sí? Por ejemplo, si yo antes de hacer este pequeño seminario, esta pequeña charla, mi ansiedad hubiera llegado a un punto en donde yo no pueda generar o no pueda responder a esta responsabilidad que tenía, probablemente esto va a interferir con mi funcionamiento, ¿sí? Y en este caso estaría interfiriendo con mi trabajo, estaría interfiriendo con la responsabilidad del momento, y a la vez eso me va a generar más ansiedad por no haber podido responder. Entonces, cuando la dificultad comienza a ser muy alta y la incomodidad comienza a ser también muy alta, que comienza a interferir con mis quehaceres o tareas diarias, probablemente necesitaríamos ahí una intervención más especializada en esta temática, que me ayude a generar estrategias necesarias para poder enfrentarme a esta situación, ¿sí? Para yo poder generar mis funciones diarias sin esta incomodidad o inquietud de manera constante. Porque, ¿qué ocurre? Cuando esto se cronifica, cuando esto comienza a ser más continuo, ¿no?, en el tiempo, ocurre que el cuerpo comienza a adaptarse también, ¿sí? La fisiología comienza a funcionar de una manera en donde
ya las demandas del entorno no necesitan ser tan altas para yo generar una respuesta de mucha ansiedad. Se me juntan dos tareas y ya mi cuerpo colapsó. Me empieza a latir fuerte el corazón, empieza a anularse mis pensamientos, no logro reflexionar con claridad, no logro entender, no doy respuestas coherentes, me saturo completamente y no logro responder, ¿sí? Entonces ocurre que cuando esto se cronifica, el estímulo que necesito para que mi cuerpo se descompense cada vez va a ser más pequeño, ¿sí? Antes, para poder llegar a un momento de ansiedad muy alto, necesitaba, no sé, nivel 5 de factores estresores, y lograba ir respondiendo de a poco, pero cada vez fue eso disminuyendo. Entonces ya necesito un factor de estrés nivel 2 y mi respuesta va a ser muy alta, porque el cuerpo se va sensibilizando, por así decir. Y ya esta respuesta descompensada, ¿sí?, comienza a ser más rápida. Es como, yo se lo explico muchas veces a mis pacientes o a los consultantes que tengo con estas dificultades, en donde en mi manito acá tenemos como el umbral, ¿cierto? Y acá, en esta otra mano, nace el estímulo que me genera un desafío o una saturación. Entonces, mientras nace el estímulo y llego al umbral, hay un viaje del cuerpo en donde comienzo a generar estrés, a generar ansiedad, mi cuerpo empieza a producir cortisol, ¿verdad? Y hasta acá llega a un punto adaptativo. Estoy funcionando, estoy bien, llego al umbral y bajo. Y hasta ahí es funcional, ¿cierto? No les voy a mentir, antes de sentarme aquí frente a ustedes, sí estaba obviamente nerviosa, me estoy enfrentando a mucha gente, exponiendo, ¿cierto? Entonces, claro, había, sí, una ansiedad, un nerviosismo, claro, llega a un umbral, comienzo y baja, y logro funcionar. Ahora, ¿qué pasa? Que si esto sube, sube, y esto se empieza a cronificar, sube, mi taquicardia no baja, mis pensamientos se nublan, se me olvida todo lo que tengo que decir, no entiendo las instrucciones, y más encima no me funciona el internet. Imagínense, dos factores importantes. Esto llega al umbral, choca, ¿cierto? Y ¡pa!, se descompensó. Ya la funcionalidad llegó hasta ahí, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando este camino se da muchas veces, el tiempo es cada vez más cortito. Entonces ya el tiempo desde que nace, ¿cierto?, la sensación de incomodidad hasta que llega al umbral, ¡pum!, me descompenso mucho más rápidamente. Llego el estímulo, en 2 segundos ya mi cuerpo está descompensado, la taquicardia está full, me estoy mareando, no estoy respondiendo y no estoy funcionando, ¿sí? Y mientras esto más ocurra, este camino va a ser más rápido. Entonces la persona tiene menos tiempo para la autorregulación, ¿sí? Entonces cuando esto se da de manera constante y de manera cronificada en el tiempo, la sintomatología es más aguda y el nivel de interferencia con las funciones diarias también es más alto. Entonces, cuando el nivel de interferencia con las funciones diarias es muy alto, probablemente necesito una intervención terapéutica para poder hacerle frente a esto y comenzar a entender un poco cómo funciona mi propio cuerpo en relación a esta sensación de inquietud. Todas las emociones y estas sensaciones son 100% fisiológicas. El cuerpo reacciona, ¿cierto? Cuando yo estoy en esta situación, cambia mi temperatura incluso. Me da frío, o me da calor, o tiemblo, mi cuerpo reacciona, ¿sí? Acá bien sale esta imagen de esta persona que está temblando, ¿cierto? Está así y no puede funcionar como quisiera, y eso es algo completamente involuntario en un momento, porque el cuerpo está reaccionando solo, el cuerpo está ocupado en intentar mantener el equilibrio, ¿sí? Pero en este intento de mantener el equilibrio existe esta descompensación que no me permite funcionar e interfiere con estas funciones diarias, ¿sí? Y ahí es donde empiezo a no poder trabajar, no poder hacer lo que tengo que hacer, y eso me provoca una sensación emocional de incapacidad, de insuficiencia, baja autoestima y derivando en tantas otras cosas, ¿sí? Pero tenemos que siempre tener en cuenta, antes de llegar a esto, que
es una respuesta adaptativa en todo ser humano, ¿sí? Todas las personas en algún momento lo hemos experimentado y nuestro propio cuerpo genera esta respuesta al equilibrio nuevamente. Pero cuando esto, pum, se descompensa, es cuando se genera esta interferencia con mis funciones diarias que hace que requiera una intervención, ¿ya? A veces soy un poco repetitiva, pero es como para que lo podamos ir entendiendo. Entonces, lo que vimos hace un ratito fue a modo general, ¿cierto? A modo general en adultos, en adolescentes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en la infancia? ¿Qué es lo que nos trae acá, ¿cierto? ¿Qué es eh, lo que nos convoca hoy día? La ansiedad infantil es una de las problemáticas más comunes últimamente en relación a muchos factores, ¿sí? En relación a factores familiares, sociales, educacionales, ¿cierto? En donde la respuesta del cuerpo del propio niño o niña también tiende a generar estas mismas incomodidades que les mencionaba a continuación. O sea, hace un ratito atrás. Las demandas de la vida de un niño o niña, generalmente en esta sociedad un poquitito adultocéntrica, eh, tendemos a bajarles un poco el perfil, ¿cierto? Y tendemos como adultos a pensar que la vida de un niño como que no es tan difícil. Ah, pero si tú tienes que estudiar nomás. ¿Cuántas veces como adultos hemos escuchado eso? Lo único que le exijo es que estudie y que le vaya bien. Nada más, ¿cierto? Pero la vida de un niño o niña tiene muchísimas más aristas que solamente estudiar, ¿cierto? Este niño o niña se desenvuelve en muchos contextos sociales, familiares, emocionales, individuales, y uno de esos contextos o una de esas áreas del desarrollo es el área educacional, que sin duda genera ciertas maneras de enfrentarse a los desafíos, ¿sí? Entonces, esta misma persona que yo les mencionaba hace un ratito, que se enfrenta a un desafío, persona adulta, que se enfrenta a un desafío que tiene que responder y se descompensa de alguna manera porque siente que no puede hacerlo o que no tiene los recursos necesarios para enfrentarse a este desafío, es lo mismo que podría experimentar un niño o niña a la hora, por ejemplo, de tener que hablar en público, tener que hacer una presentación de, no sé, del sistema solar en el colegio, o tener que hacer amigos o amigas, o estar desafiándose en un cambio de colegio, en un cambio de casa, en un cambio de ciudad. Entonces, todos estos factores que pueden significar una adaptación o eh, que tienen en el fondo, que tienen que venir con un proceso de adaptación, como son los cambios, por ejemplo, necesitan que el niño tenga ciertos recursos para hacer frente a esta situación sin llegar a este cuadro ansioso que no les permita responder a sus propias funciones de su etapa del desarrollo, ¿sí? Lo que pasa en la infancia, a diferencia, bueno, con los adultos también pasa un poco, pero mayormente en la infancia, es que los niños dependen 100% de su entorno, ¿sí? Dependen 100% de los cuidados que le den, del nivel de protección que tengan, de, del nivel de vínculo que tengan con ellos, ¿sí? Del estilo de vínculo o el estilo de crianza que tengan con ellos y de cómo este entorno responde a esta dificultad. Entonces, muchas veces ocurre en relación a lo que les comento y esta alta demanda de esta temática, ocurre que muchas veces el entorno no tiene los recursos suficientes para poder hacerle frente a estas situaciones o poder ayudarles de manera saludable o de manera positiva, ¿sí? A veces estamos muy alejados de la contención, de la empatía, de la problematización de algunas cosas y tendemos como a bajarle el perfil a ciertas situaciones, ¿sí? Entonces no tomamos en cuenta que muchos factores de la vida diaria de un niño pueden estar provocando un estrés o una ansiedad que el adulto por ahí en sus puntos ciegos no logra ver.
entonces no logra responder de manera adecuada, lo que puede generar aún más ansiedad. De hecho, en muchas ocasiones es este mismo entorno el que propicia, ¿cierto? Estos cuadros de ansiedad. Yo siempre le comento lo mismo que le estoy comentando a ustedes, les comento generalmente a los padres, ¿cierto? Siempre importante saber, lo vamos igual a mencionar más adelante en el mismo curso, si es que nos vemos ahí. Cuando trabajamos con infancia, sí o sí necesitamos trabajar también con la familia. De alguna manera tenemos que involucrarlos en el proceso de intervención o en el proceso terapéutico, porque son los que van a ir provocando ciertos cambios positivos en el entorno para que este niño pueda ir generando los recursos necesarios. Entonces necesitamos siempre incluir siempre a la familia en este proceso. Entonces muchas veces cuando incluyo a la familia, les comento lo mismo que les comento a ustedes en relación a estos estresores normativos, ¿cierto? En todas las etapas del desarrollo tenemos estresores normativos, como les decía, incluso el bebé que no sabe caminar, el niñito pequeño que se le están cayendo los dientes, el niño o niña que está aprendiendo a leer, el niño o niña que no tiene amigos o amigas, etc. Entonces hay estresores en toda etapa del desarrollo. Lo que le preocupa a un niño de 8 años no es lo mismo que le preocupa a un niño de 4, y tampoco es lo mismo que le preocupa a un niño de 12, ¿cierto? Porque para cada etapa del desarrollo hay distintos desafíos, y los desafíos a veces provocan estrés, obviamente, y con ello también esta ansiedad que le permite enfrentar esta situación, ¿ya? Y para que el niño o niña pueda y tenga la capacidad suficiente de generar estos recursos para enfrentar estas demandas del entorno, necesita una energía vital, ¿cierto? Necesito poder hacerlo. Pero, ¿qué pasa muchas veces en algunas etapas del desarrollo? El entorno comienza a entregar estresores que no son normativos para la etapa del desarrollo. Entonces son estresores adicionales que no tiene por qué estar respondiendo. Por ejemplo, una niña una vez de 8 años en una sesión me dijo, mi mamá quiere que avancemos rápido porque está gastando mucha plata en este proceso. Estoy muy preocupada por eso. Entonces, ahí hay un estresor que a la niña, en ese caso, no le corresponde, ¿sí? Entonces, aumenta esto. O los niños que están con este nivel de parentalización, por ejemplo, que es cuando están estas triangulaciones familiares, poner en contra al papá, al niño en contra de la mamá o en contra del papá, etc. Son factores que comienzan a ser estresores extra. ¿Y qué pasa ahí? Que estos estresores extra toman una urgencia de respuesta. Necesito responder a esto porque es urgente, porque está pasando, porque es una situación muy grave. Y yo para responder de forma urgente también necesito energía disponible. Y cuando yo tengo que responder a estos estresores que no me corresponden tanto, ¿cierto? Lo que pasa es que en palabras como simples, se me filtra la energía. Se me va para un lado que no es acorde. Entonces no tengo energía para enfrentar la disertación, la amiga que se peleó conmigo, que se me quedó el delantal en la casa, que son las cosas más normativas de las etapas. Como que se me filtra, tengo que estar respondiendo a otras cosas. Y eso pasa, y eso ocurre, o provoca que el cuerpo comience a adaptarse a esta sensación constante, 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 y ya esta situación de estrés comienza a hacerse más crónica. Y comienza a generar ansiedad, estrés, temor, desmotivación escolar, falta de habilidades sociales. Y todas estas cositas finalmente lo que hacen es alimentar la sensación de inquietud, aumentar esta sensación de miedo que no me permite responder, ¿sí? Y ahí vamos a ir hablando también en el curso sobre qué factores familiares, escolares, sociales van influyendo en esto, en que esto aumente o disminuya o se abarque de una forma
positiva, ¿sí? Estilos de crianza, ¿cierto? Unificación de criterios de ambos adultos o más de un adulto que está a cargo. Cuando esta unificación de criterios no existe, probablemente puede generar ansiedad porque la incertidumbre es la mejor amiga de la ansiedad. Si no sé lo que va a pasar, mayor sensación de inquietud tengo. Entonces estos papás o mamás o adultos a cargo, que no necesariamente sean los progenitores, necesitan o requieren ciertas características para disminuir estos factores de ansiedad. Pero eso no pasa siempre. A veces ocurre que estas personas a cargo tienen ciertas conductas que hacen que esto aumente. Y es ahí donde está la situación conflictiva, donde el cuadro ansioso del niño o niña también puede aumentar. Y por ende, se le dificulte responder a sus actividades diarias, ¿sí? Entonces, hay algunos signos, más que nada conductuales o corporales, que son reconocibles cuando un niño está en un momento, o en un cuadro, o en una situación de ansiedad. Son algunos, se pueden presentar por sí solos, se puede presentar todos juntos, o más de uno, no es un criterio cuantitativo, sino es como decir, si se presentan 3 de estos, estamos hablando de un cuadro de ansiedad. Por lo menos desde mi enfoque no trabajo mucho desde la cuantificación exacta de signos, pero sí son muy reconocibles en relación a ir reconociendo cuándo necesito intervención de esta temática y cuándo estoy respondiendo a un desafío de manera normativa, ¿sí? Entonces, tenemos algunos signos que pueden ser súper reconocibles en algunos casos. Entonces, el movimiento repetitivo de pies y manos ante ciertas situaciones. Estos niños que tú les preguntas, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y comienzan a temblar, comienzan a moverse, comienzan a hacer así y no saben qué responder. O les preguntas, le das una instrucción, por ejemplo, y comienzan también con esta conducta. O estos niños que no sé, los apuras en algo. No sé, lávate los dientes rapidito que tenemos que estamos atrasados. Empieza, ¿cierto? Entonces, niños que los recursos personales que tienen se ven un poquitito disminuidos a las demandas del entorno y comienzan ahí con esta sensación de inquietud, ¿sí? Por otra parte, tenemos por ahí también esta agitación sin la necesidad de haber hecho una actividad física. Cuando el corazoncito comienza a latir rapidito ante ciertas situaciones, sin la necesidad de haber tenido que correr o hacer algo que me canse, ¿sí? Perfectamente una niña o un niño antes de una disertación puede estar con el corazón, pero a 1000 por hora, si le provoca mucha ansiedad esa situación, ¿sí? Y son cosas que no estamos viendo, hasta por lo menos en este caso, ¿cierto? No se ve objetivamente, pero sí podemos irlo notando de otras formas, ¿cierto? La niña comienza a sentirse mal, comienza a ponerse la manito acá, y ahí como adultos podemos ir viendo estas señales que ya hay una situación de alta incomodidad ante este momento, ¿cierto? Ante la disertación. ¿Por qué digo tanto de la disertación? Porque se pasa mucho eso, ¿cierto? Los niños que tienen que enfrentarse oralmente al curso. El curso lo está mirando, ellos tienen que hablar en público, tienen que memorizar lo que estudiaron, entonces es una situación muy común en donde ocurren estas situaciones cuando esto no está muy bien visto o trabajado o apoyado o contenido, ¿sí? Y se pueden generar estos signos, ¿cierto? Respiración entrecortada, ¿cierto? Que va un poquito acompañada de esta agitación, ¿sí? Sudor de manos o pies, ¿cierto? Yo siempre recuerdo que no es un caso de consulta, pero me acuerdo cuando era niña yo que tenía una compañera que se ponía enormemente nerviosa ante las eh, disertaciones, o cualquier cosa, levantar la mano, hacer una pregunta, lo que sea, todo lo que significa una exposición. Y a ella le sudaban tanto las manos
que dejaba las manos marcadas en la falda del colegio, mojadas, así ella se le mojaba su uniforme. Se le, y todo, porque se ponía las manitos en la mesa, se sacaba la mano, había una pequeña poza en la mesa, era mucho sudor de mano en situaciones de alto nivel de ansiedad, ¿sí? Irritabilidad, ¿cierto? Enojo muy fácil, sensación de poca regulación, estos pequeños chiquititos que uno les dice, no sé, cómete la comida y después te ponen los zapatos y estallan, ¿por qué son tantas cosas? Mucha instrucción, no lo puedo sostener y se genera esta sensación, mucha irritabilidad. Dificultad para adaptarse al entorno, ¿sí? Acá hay que tener ojo igual, porque hay entornos en los cuales está bien no adaptarse, ¿sí? Pero eso también genera ansiedad. Por ejemplo, un grupo de amigos que molesta a otros, por ejemplo. Muchas veces los niños intentan adaptarse a esos entornos para no quedar afuera o para no quedar solos, y se les genera una incomodidad tremenda para adaptarse a ese entorno. Y cuando lo hablamos con un adulto decimos, bueno, eh, está difícil adaptarse a un entorno hostil, pero el ser humano se adapta a los entornos hostiles. Y a veces el entorno hostil es lo más cómodo. Y cuando lo cambiamos a un entorno no hostil, se genera una nueva adaptación y un nuevo aprendizaje. Entonces, ¿cómo ir también haciendo esta pequeña separación, ¿no? Como de, ¿está siendo una dificultad para adaptarse? ¿O esta dificultad para adaptarse es una respuesta defensiva ante un ante un entorno hostil? ¿Sí? Ahí hay dos factores. Pero esta dificultad para adaptarse también tiene que ver con situaciones en las cuales un niño o niña podría, sin un cuadro, ¿no? de ansiedad, podría adaptarse sin mayor dificultad, ¿sí? Dificultad para dormir, ¿cierto? Ahí estamos en, en terrores nocturnos, insomnio, ¿cierto? Sensación de inseguridad o desprotección. El dormir es uno de los momentos más vulnerables que tiene el ser vivo que duerme, ¿cierto? Cuando tú duermes, te entregas a la vulnerabilidad. Bajan todas tus defensas, no escuchas lo que pasa en tu entorno, eh, y necesitas sentirte seguro o segura para dormir. Tengan por seguro que si el entorno es peligroso, aunque no haya dormido en 3 días, el cuerpo no me va a dejar dormir, ¿sí? Porque mi cuerpo, mis emociones y mis sentimientos, mis sensaciones fisiológicas, lo que quieren es cuidarme y mantenerme alerta. Y si estoy en un entorno en donde no me siento a salvo, probablemente no voy a poder dormir. Entonces, cuando estamos frente a la dificultad de dormir, muy probablemente también estamos, eh, est- muy generalmente estamos frente a situaciones en donde los niños no se sienten muy seguros o muy a salvo en su entorno, ¿sí? Y eso claramente genera ansiedad, como esta sensación de, ¿voy a ser protegido o no? ¿Voy a ser cuidado o no? Entonces, muchas veces la dificultad para dormir viene un poquitito con esta base de esta sensación de poca seguridad, ¿sí? Que no muchas veces tiene que ver con que específicamente haya poca seguridad. No hablo solamente de casas con maltrato, etc. Pincelada del tema, que lo vamos a ver en el curso. Crianza sobreprotectora, por ejemplo. Esta sensación de que el mundo es peligroso, en eso se basa la crianza sobreprotectora. Esta sensación de que si yo no estoy contigo, tú no tienes los recursos para hacerle frente a esto. Entonces ahí están todo el tiempo esas verbalizaciones de cuidado, no, te vas a caer, esto no, yo te ayudo, te acompaño, yo te lo hago. Todas esas cosas que caen un poco en la sobreprotección, que genera esta dificultad de autonomía, eh, provoca un poco esta sensación de inseguridad, ¿sí? Entonces, no hablo solamente de casas en donde
imaginemos que está así la situación muy hostil a nivel de maltrato o conflictos familiares, muchas veces incluso la crianza sobreprotectora también genera esta sensación, ¿sí? Pensamientos repetitivos de situaciones de riesgo. Estos pequeños, estos niños que están siempre pensando que algo malo va a pasar, ¿sí? ¿Y si mi mamá la atropella en camino al colegio cuando me venga a buscar? ¿Y si me atropellan? ¿Y si el bus choca? ¿Y si me caigo? ¿Y si hay un terremoto? ¿Qué vamos a hacer si hay un terremoto? ¿Tenemos la planificación del terremoto? Son pensamientos catastróficos constantes, ¿sí? Estos niños que se centran en un futuro peligroso, ¿sí? Y estos pensamientos repetitivos son alimentados por la sensación corporal, ¿sí? Entonces probablemente cuando tenemos un niño con pensamientos repetitivos de situaciones de riesgo, probablemente estamos frente a un niño que necesita una intervención, porque un niño que no la está pasando bien, está poniéndose constantemente en situaciones de riesgo de que algo puede pasar, ¿sí? Y esto de la dificultad de separarse de sus figuras de apego tiene que ver un poco con lo que mencioné, cuando estamos a veces en esta crianza sobreprotectora, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a esto, muchas veces hay una muy alta dificultad de separarse de mis figuras de apego, ¿cierto? Como que no puedo, si no estoy contigo, no puedo yo solo, no tengo recursos para esto, ¿sí? Necesito que estés conmigo. Entonces tengo miedo constantemente, ¿sí? Y acá una pequeña metáfora como de la ansiedad vista como la puntita de un iceberg, ¿ya? Todos conocemos los icebergs, o toda la mayoría de los que estamos acá hemos visto quizás la película Titanic, en donde este barco gigantesco choca con la puntita de un iceberg, y esa puntita hace que el barco se parta por la mitad, y muera mucha gente. Y uno dice, pero si no se veía tanto, ¿cómo fue que esto rompió el Titanic? ¿Sí? ¿Cómo pasó tal calamidad con un pedazo de hielo tan chiquitito? Claro, porque lo que se veía era lo pequeño, pero lo que estaba abajo era el 95% de ese iceberg, gigante, indestructible. Entonces, todo lo que está bajo de la superficie muy probablemente son cosas que no estamos viendo y que en procesos terapéuticos necesitamos hacer que se vean para poder entender la problemática, en este caso la ansiedad, como una consecuencia de muchas cosas que quizás no estamos poniéndole atención, ¿ya? Por ejemplo, necesidad de atención, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los adultos minimizar una conducta con la frase, no lo tomes en cuenta, está llamando la atención, ¿sí? Entonces, si el niño está llamando la atención es porque a lo mejor la está necesitando, ¿sí? En algunas aristas de su vida. Falta de reconocimiento emocional. No estamos empatizando, no estamos reconociendo, no estamos conteniendo, no estamos regulando, no estamos acompañando, todo eso. Necesidades insatisfechas. No almorzó como corresponde, no duerme las horas suficientes, no tomó desayuno, ¿ya? No tiene la ropa adecuada, los zapatos le quedan chicos, muchas cosas que pueden estar pasando que no estamos viendo, no le estamos dando atención. Sensación de abandono, que se da mucho incluso en esta falta de reconocimiento emocional, ¿cierto? Cuando yo me siento muy demandado con mis emociones y no me toman en cuenta, hay una sensación de abandono, ¿sí? Tengo que hacerme cargo yo solo de esta situación. Falta de rutina. La rutina es indispensable en la vida de cualquier persona incluso, porque me da una predictibilidad de lo que voy a hacer. Y la falta de rutina me genera incertidumbre. Y la incertidumbre, como dije hace un ratito, es la mejor amiga de la ansiedad, ¿cierto? Carencia afectiva, trato más frío, más distante, dinámica familiar hostil, ¿cierto? En la comunicación, en el trato, presión familiar, tienes que ser el mejor. Si no eres el mejor, entonces no vale nada.
papá, mírame, bueno, no sé si acá somos todos chilenos, no creo, pero acá en Chile las notas son del 1 al 7. Y llega el niño con un 6,8. Papá, mira, me saqué un 6,8, muy contento. El papá le dijo, ¿por qué no un 7? Presión, ¿cierto? Ansiedad, hiperexigencia. Y claramente la violencia, ¿sí? Entonces, claro, llega a la consulta, dicen, ya, que mi hijo tiene ansiedad, se come las uñas. Lo que quiero es que se deje de comer las uñas, por ejemplo. Ya, pero ¿qué está pasando abajo? ¿Qué no estamos viendo? ¿Sí? Entonces, esta metáfora nos sirve mucho como para poder indagar también. Indagar, observar, preguntar y hacer que lo invisible sea visible. Porque si nos damos cuenta, la ansiedad es pequeña en relación a todo lo que probablemente pueda estar pasando. Es como la consecuencia finalmente. Entonces, ¿cómo ligamos todo esto con la terapia narrativa? ¿Cierto? Con la terapia narrativa que muchas buenas instancias nos ha regalado en su abordaje a la hora de abordar todas estas situaciones complejas de una forma respetuosa y de una forma lo más cómoda posible, porque ya hablar del problema es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo me acerco a esta situación de la manera más respetuosa posible? La terapia narrativa es una de las formas que por lo menos a mí me ha dado mucho resultado a la hora de abordar cualquier situación que pueda estar afectando a la persona. Entonces, para dar como una pequeña pincelada de esto, hablar un poquito de los exponentes, ¿cierto?, de la terapia narrativa, que es creada por estos dos personajes, ¿cierto?, Michael White y David Epstein, que por allá por la década del 90 lo plantearon en un libro, ¿sí?, que se llamaba Medios narrativos para fines terapéuticos, es decir, cómo la narrativa de la persona puede servirme para un fin terapéutico para mí. ¿Cómo puedo yo sacar un provecho terapéutico de lo que yo tengo que decir de mí misma? ¿Sí? Entonces lo que ellos proponen es que las personas, mediante la revisión de esta propia historia que tienen para contar, de ellos mismos, puedan ir integrando aspectos que fueron quedando al margen. Y desde ahí crear una nueva historia y descubrir nuevas cositas que en una historia o en una narrativa inicial no estaban. ¿Ya? Cuando nos referimos a narrativa, nos referimos a todo lo que me digo de mí misma en relación a mi historia vital. No sé, por ejemplo, soy floja, eh, no sirvo para nada, soy súper ansiosa, las cosas, todo me supera. Ahí hay una narrativa, ¿cierto? No, es que a mí todo me supera. Y esta narrativa me encasilla en ciertas cosas que no me permite ver quizás lo que está afuera, ¿ya? Entonces, para esto, lo vamos a decir ahí en como pinceladita, ¿sí? Para esto, estos dos exponentes proponen dos conceptos. El primero es historia saturada del problema, ¿ya? La historia saturada del problema, lo vamos a decir también en forma así como pincelada. La historia saturada del problema es cuando el problema de la persona se convierte en protagonista de la vida. Soy ansiosa, listo. La ansiedad me va a acompañar para todos lados, ¿ya? Y no hay nada que yo pueda hacer contra eso porque soy ansiosa, ¿ya? Entonces, cuando hay una historia saturada, el problema se vuelve protagonista en la vida en este caso del niño o niña, y el entorno también comienza a generar esta saturación. ¿Sí? No se le, en otros tipos de narrativas también, no se le puede decir nada, todo le molesta, por todo se enoja, le digo algo y se pone a llorar. Narrativa cargada del problema, ¿sí? De conflicto, de situación poco agradable, de situación incómoda, en este caso ansiedad, ¿cierto? Por todo se estresa, nada se le puede decir. Y a mí como papá me genera mucha inseguridad porque ya no sé cómo hablarle, por todo llora. Narrativa, ¿cierto? Saturada. Entonces, lo que hace la saturación del problema hace que tanto el entorno como el niño se definan desde ahí y no logren encontrar sus recursos, los recursos que necesita para hacerle frente al problema. ¿Ya?
Y este problema comienza a inundar todas las áreas del desarrollo, ¿cierto? Comienza a inundar las áreas sociales, familiares, educacionales, ¿cierto? La área del desarrollo son todas las áreas en la cual el niño se desarrolla, ¿sí? En la cual el niño se eh, vivencia su desarrollo. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hay una saturación, hay una identificación con eso, entonces no me identifico con nada más. Por ende, el problema se vuelve más grande que yo. Por ende, no le puedo hacer frente. Entonces, ¿qué es lo que proponen estos dos exponentes para hacerle este contrapeso a, al problema? ¿Sí? Es básicamente esto que viene por aquí, ¡pum! La historia alternativa, ¿ya? Concepto importantísimo en terapia narrativa, ¿cierto? La historia alternativa lo que nos propone principalmente es conocer a la persona al margen de su problema, ¿cierto? Por ejemplo, acá en la historia saturada, aquí hay el personaje de una película que yo creo que muchos vimos, que es Daniel el Travieso, que incluso el nombre de la película nos habla de la saturación, ¿cierto? Está la etiqueta y la narrativa puesta, travieso. ¿Qué connotación se le da a que es travieso? Que no obedece, que es un niño difícil, que no se puede tratar con él, etcétera, etcétera. Y lo conocemos desde ahí. Si yo tengo que describir a este niño, lo voy a describir desde la saturación del problema. Y si el niño se tiene que describir, también se va a describir desde ahí, porque es lo que conoce y es lo que el entorno también ha ido reforzando. Entonces, ¿qué es lo que propone la historia alternativa? Es que logremos conocer, en este caso, a Daniel, que lo pasemos de verlo así, como este niño travieso, ¿cierto? Que está a punto de matar un pajarito con esta arma que tiene aquí, a verlo con otros aspectos que a lo mejor no habíamos visto en él, que es un niño empático, que es buen amigo, que, que es buen hermano, ¿cierto? Que es buen compañero, que es solidario, etc. Y todas estas características finalmente lo que van a hacer es generar recursos en él que le ayuden a reconocerse al margen del problema. ¿Sí? Ya no soy solamente esta niña ansiosa que anda tiritando por el mundo sin atreverse a disertar. También soy una niña que logra enfrentar desafíos, soy una niña que logra hacer buenas amistades, soy una niña que le importa el medio ambiente, soy una niña que le importa el bienestar de los animales, etcétera, etcétera. Entonces la propuesta de la historia alternativa es dejar un ratito descansar el problema, ¿sí? Dejarlo a un ladito, ya lo conocimos, ya hablamos harto de eso. Hablemos de este otro lado. ¿Qué es lo que funciona bien? ¿Qué es lo que está bien en ti? ¿Qué es lo que no quieres cambiar? ¿Sí? Entonces la historia alternativa lo que propone es ir introduciendo en esta narrativa cositas que quedaron fuera de la historia del problema. En los libros de terapia narrativa van a encontrar este término de historia saturada como historia dominante, historia del problema o historia saturada, ¿ya? Entonces, todo lo que quedó fuera. Y esto se va logrando mediante preguntas, mediante metáforas, mediante el juego, distintas cositas que en el curso también vamos a ver con mucha más profundidad, ¿sí? Entonces se conoce a la persona al margen del problema y desde ahí exploro los recursos, las habilidades, los talentos, las convicciones, la visión de vida que tienen. Y todas estas cosas lo que van a hacer finalmente es generar visión de recursos personales para hacerle frente a esta situación que tan acomplejada me tiene últimamente. Que en este caso, para lo que nos convoca hoy día, es la ansiedad. ¿Ya? Entonces, esos son los dos términos principales que nos propone la terapia narrativa. ¿Ya? Entonces, la profundización de todos estos temas, como les digo, los vamos a ir viendo en este curso que se va a hacer el 19 y 26 de agosto, por lo que por ahora este pincelada resumen del tema lo cerramos aquí, ¿sí? Entonces ahora
La idea es poder dejar un pequeño espacio para reflexiones, para preguntas, comentarios. Ahí Carla me va a ayudar a poder dar la palabra, ¿cierto? Porque somos muchas personas. Entonces ahí para que Carla me ayude para que estos minutitos podamos aprovecharlos para esto, ¿sí? Perfecto. En este caso veo que Claudia Calderón Cáceres es la primera persona que levantó la mano. ¿Ya? Hola, Hola, Claudia. hola, hola. Nada, lo primero, gracias, es maravillosa la exposición. Y lo segundo, quedé con la duda cuando hablamos de los signos corporales y Ujú. hablábamos que uno es la irritabilidad, que la que podía expresar el niño como que todo le molestaba. Pero justo al final hablaste sobre este tipo de historias que van cambiando, entonces mi pregunta era, ¿cómo podíamos ayudar en esa instancia donde el niño es muy irritable? Entonces, Ujú. no sé si con la última parte se contesta esa pregunta. Probablemente, porque probablemente la irritabilidad también tiene una base, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Que el cuerpecito de este niño está tan propenso a esta desregulación en relación al enojo, ¿sí? Y eso también genera una historia saturada, genera esta sensación de no se te puede decir nada, por todo te enojas, etcétera, etcétera. Y sabemos que la rabia es una emoción muy necesaria en todo en toda etapa del desarrollo. Lo que pasa con la rabia, que cuando ya lo pasamos a una cosa más de irritabilidad, que es cuando estoy muy propensa a esta emoción, lo que pasa con la rabia es que comienza, sobre todo en la infancia, comienza a confundirse con una mala conducta. Entonces, el niño que se enoja es el niño que se está portando mal. Ah, ya te estás portando mal, ya, ándate a tu pieza y vuelve cuando se te pase, por ejemplo, ¿sí? Entonces comienza a generarse esta concepción de que lo que estoy sintiendo de partida está mal y que es una mala conducta. Entonces no logro vincularme con mi rabia de manera saludable, ¿sí? Y como no logro vincularme con mi rabia de manera saludable, comienzo a cuestionarme mi propia irritabilidad. Y eso genera aún más saturación del problema. Por eso es tan importante trabajar con los adultos cuando trabajamos con niños, para que los adultos desde estas concepciones, con marcos de comprensión, puedan ir entendiendo los procesos para poder ayudar de mejor manera y entender que la emoción, sobre todo en este caso de la rabia, es tan necesaria como otras emociones también, ¿sí? Sí, No sé ok. no sé si te ayuda. Sí, sí, muchísimo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, la siguiente pregunta será de Carla Tapia. ¿Ya? No sé dónde está la Carla Tapia. ¿Se escucha? Sí. Sí, Sí, hola, te te Hola. escuchamos. podemos escuchar, Carla. Me sumo a lo anterior y muchas gracias por la presentación. Te quería consultar porque en el transcurso de la presentación hablaste de los factores como estresores que se Ajá. adicionaban como a los niños y te quería consultar como tu percepción del síndrome de alienación parental. Ujú. Porque tú mencionabas como esto de cuando el padre o la madre pone como en contra al niño. No sé, Ujú. me gustaría saber como tu percepción de, Ujú. de De eso. eso. Altamente estresante la alineación parental. Altamente a ver, la alineación parental se da tanto en padres separados como en padres viviendo en la misma casa, ¿cierto? Independiente de cómo se dé, estamos frente a una situación de conflicto, ¿cierto? Porque para que se dé una alineación parental es porque quizás alguno de los padres está en contra del otro. Entonces, generar una alianza con el niño o niña, además de ser una forma de maltrato también, porque lo estamos obligando a generar recursos para un conflicto en el cual no tiene por qué estar involucrado, le genera alta sensación de ansiedad porque tenemos que partir de la base que el niño o niña ama a su mamá y a su papá, ¿cierto? Quiere lo mejor para ellos, siempre los va a querer tener, siempre va a querer protegerlos de alguna manera. Entonces, cuando comienza a generar esta sensación de alineación, donde decir, ¿viste a tu mamá que no te fue a buscar hoy día a la hora que tenía que ir a buscarte? Se equivocó.
yo sabía, tu mamá siempre hace lo mismo, siempre, no se puede confiar en ella. Obviamente genera esta sensación de dicotomía entre lo que yo siento por mi mamá, que es la mejor del mundo, y esta narrativa que me está llegando, ¿cierto? Entonces no sé si puedo estar en contra de ella o no. Si estoy en contra de ella, estoy en contra también de lo que siento, pero si estoy a favor de ella, estoy traicionando a mi papá. Entonces una sensación de alto nivel de estrés, que se cataloga como una manera de violencia también, ¿sí? Es que mi pregunta, sí, totalmente de acuerdo contigo, mi pregunta iba, te quería consultar como si tú crees en este síndrome, como si existe. Lo que pasa que me pasó que una vez, bueno, yo he trabajado en Sename generalmente, y sí se abordaba este tema como síndrome de alienación parental, pero también hay muchos colegas que como que hablan de que es como un invento, por decirlo así. Entonces, esa era mi pregunta como, Esto como para... existe, es real y pasa mucho. De hecho, pasa tanto como te digo, en casas de padres juntos y separados. En la casa de padres separados funciona como esta, siempre le digo, como estos niños, los papás que no tienen ningún tipo de comunicación, ¿cierto? Y el niño pasa a ser un niño mochila, ¿cierto? Que el niño, una transacción. Te toca a ti, me toca a mí. Te toca a ti, me toca a mí. Y en esa transacción se genera esto de no sé, tu papá de nuevo no pagó la pensión, otra vez te trajo todo, mira, yo te mando, no sé, calcetines limpios, me llegan sucios, no se preocupa de nada. Todo esto y eso existe. Y los niños se estresan enormemente porque al final no, se genera esta sensación de no saber a quién defender o no saber dónde situarse, ¿cierto? Altamente estresante y yo te digo que existe y pasa mucho. Es súper común. Ya, gracias. ¿Mm? Excelente, entonces la siguiente pregunta sería de Silvia Álvarez. Hola, ¿se escucha? Sí, Hola, podemos se escucha. escucharte. Mira, dar las gracias en primera instancia, obviamente, porque considero que estuvo como realmente refrescó nuevamente mis conocimientos, pero más que una pregunta, sino sería una instancia como de poder obtener algún consejo en cómo tratar quizás a los niños, las niñas, inclusive un poco los adolescentes, disminuir sus niveles de ansiedad. Yo soy trabajadora social, trabajo en un programa hoy en día de mejor niñez y el sistema de APS está mega colapsado para poder hacer las derivaciones y cuando hay derivaciones por parte de nosotros como trabajadores sociales, muchas veces no tiene el mismo peso que un psicólogo. Y hay programas del servicio que no trabajan en complementariedad, trabajan en un PPF específicamente. Entonces, igual, al ver a los niños de repente que obviamente llegan con estos niveles de ansiedad, uno igual a veces lo que evita es que ellos vayan al programa, pero uno también tiene que verlos, tiene que conversar con ellos. Entonces, bajo estas circunstancias que también es un estrés para el niño, también es un estrés para uno como profesional, ¿cómo podemos abordarlo de la mejor manera quizás? Más que una pregunta es como un consejo, algo para evitar obviamente la cronificación. Sí, ahí yo, bueno, ahí siempre va a depender el caso a caso, ¿cierto? Todos son distintos y las necesidades siempre del momento son diferentes, pero por lo menos en lo que a mí me sirve, o más que me sirve, yo digo como que me nace, ¿cierto? Es un poco, es muy trillada la palabra, pero es muy profunda cuando la vemos profundamente, que es la empatía, ¿cierto? Que esta sensación de te entiendo profundamente, te entiendo desde el dedo chico de tu pie hasta tu pelo, lo que puedes estar sintiendo. Desde esa empatía, lo que genero es, lo que sientes es válido, ¿cierto? No puedo cuestionar tu sentir porque solamente tú estás viviendo esta realidad. Y muchas veces los niños no necesitan que les digamos nada, simplemente necesitan que nos sentemos al ladito de ellos, les prestemos el hombrito y les ofrezcamos un vasito de agua, por ejemplo, y no distraer quizás, no distraer esta emoción que están trayendo en el momento de ya juguemos algo o veamos otra cosa, como porque la emoción que se distrae no desaparece, sigue estando, solo que se pone un poquito en pausa,
¿cierto? Le ponemos pausa y después cuando se va del box se le va a poner play en otro momento. Entonces a lo mejor lo más reparador en ese momento es aceptar que viene con un nivel de ansiedad importante, empatizar con ese nivel de ansiedad y ofrecer lo que necesite en ese momento esa persona en particular. Hay alguien que puede necesitar un abrazo, hay alguien que puede necesitar un vasito de agua, hay alguien que puede necesitar gritar, si quiere gritar se grita, hay otros que pueden necesitar romper un papel, pegarle una piedra muy fuerte a una pelota, no sé, la necesidad va a ser distinta. Y desde ahí ofrecer la satisfacción de esa necesidad para el caso único y no simplemente intentar sacarlo de la sensación. Porque en esto de querer que esté bien, como no, está con palpitaciones, quiero que se le pasen las palpitaciones. En eso de querer que se le pase el síntoma, me pierdo en lo que necesita, en la real necesidad que están teniendo en ese momento. A veces, como digo, decimos siempre, el niño que llega llorando no queremos que deje de llorar. Lo que queremos es apoyarlo en ese momento. ¿Sí? Claro, obviamente, esto en lo superficial, obviamente no queremos ver a los niños llorando, pero eso pasa, ¿sí? Entonces, cuando intentamos simplemente que el síntoma desaparezca, nos perdemos en la necesidad. No sé si te ayuda. Ok, en este caso tenemos 3 preguntitas más y ahí culminamos. Ujú. Sería Katy, la siguiente. No sé cuál de las dos, sabemos dos. Oh, Katy, bueno, eres tú la que tienes levantada la mano, así sí, que la otra sí. no será, no hay problema. Ya. Ya, muy buenas noches. Hola. Yo tengo una duda. Bueno, primero que todo, muchas gracias, excelente seminario. Y tengo una duda con respecto a lo que es, o sea, en cuanto a la ansiedad y la no tolerancia a la frustración. ¿Ellas van de la mano? ¿Se pueden tratar de la misma forma? Muchas veces la baja tolerancia a la frustración provoca ansiedad, ¿sí? No siempre van de la mano, no siempre una deriva de la otra, pero muchas veces una provoca la otra, a lo mejor, ¿cierto? A veces esta sensación de, por ejemplo, eh, un niño enfocado al éxito, con mucha hiperexigencia. No necesariamente los papás pueden generar hiperexigencia, pero a veces el niño de por sí es muy exigente consigo mismo. Entonces, por ejemplo, este niño se tiene que enfrentar a una situación que le genere un desafío que a lo mejor no va a poder cumplir, porque no le gusta perder, porque no le gusta equivocarse, porque no tiene buena tolerancia al fracaso, digamos, a la frustración básicamente. Entonces, esa hiperexigencia personal puede provocar que el desafío le genere mucha ansiedad, mucha ansiedad. Tanta que me prefiere mejor no hacerlo, ¿sí? Tanto que para no enfrentarme al desafío y no enfrentarme a la posibilidad de no cumplir ese desafío, mejor no hago nada. Como los niños que no juegan porque no tienen tanto miedo a perder, que mejor no juegan. Y la posibilidad de jugar ya les genera ansiedad. Entonces, muchas veces pueden ir de la mano. No es no es indispensable que vayan juntas, pero muchas veces se entrelazan en eso. Y a veces se pueden trabajar de manera común en relación a lo que te provoca básicamente la hiperexigencia, porque muchas veces ocurre que la poca tolerancia a la frustración va de la mano muchas veces con esta sensación de no querer fallar o no poder tolerar la falla. ¿Sí? La equivocación, perder, etc. Y eso provoca muchas veces esta sensación de mucha ansiedad de hacer ciertas actividades o no. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ok, la siguiente sería Bárbara con su preguntita. Gracias. Hola. Primero quería agradecer también por el espacio. La verdad es que yo antes no había escuchado exactamente terapia narrativa, pero estuvo súper interesante. Mi pregunta iba más que nada al área de la educación con respecto al uso de la terapia narrativa.
ya que yo estuve haciendo mi práctica en el equipo PIE, en un colegio, y trabajar con neurodivergencias también a veces es trabajar con estos mismos relatos que vienen de los adultos, de que el niño, aparte de tener como su diagnóstico, tiene como problemas de conducta, son desordenados, etcétera, y eso como que a veces potencia eh, o, ¿cómo se llama? O pone, como agrava, por así decirlo, su diagnóstico. Entonces igual uno tiene que, claro, trabajar como con ese mismo prejuicio o ese mismo discurso adultocentrista, para poder trabajar con el niño y plantear unos objetivos de trabajo dentro como del PAI psicológico en el pie. Entonces, claro, yo en el ejemplo que pusiste tú, como del niño que viene como con esta identificación previa, no sé si realmente, o sea, no sé si necesariamente tendrá ansiedad, sino que también se podrá trabajar como con con otras problemáticas, no necesariamente la ansiedad, y poder aplicarla como claro, en estrategias para niños con neurodivergencia, por ejemplo. Sí, de todas maneras, sí. Esto de la terapia narrativa, como decíamos acá, es muy factible trabajarlo con cualquier tipo de situación, porque básicamente se centra en rescatar recursos. Y todas las personas necesitamos que nos rescaten los recursos, que podamos visualizar lo que funciona bien, lo que soy capaz de hacer. Y eso va para cualquier tipo de situación, tengamos neurodivergencia o no, tengamos ansiedad o no, si el problema es la ansiedad o las pataletas o problemas conductuales o falta de habilidades sociales, lo que sea, toda la saturación de cualquier problema lo que me provoca es la sensación de no mirar lo que funciona bien, sobre todo cuando hay una saturación de cualquier problema, ¿sí? Entonces, la terapia narrativa nos hace una invitación muy bonita de mirar, ya, está bien, ya hablamos de eso, pero ¿qué más hay en ti? ¿Qué de ti no quieres cambiar? ¿Qué de ti está funcionando bien? Porque son esas cosas las que nos van a ayudar a enfrentar esto otro, ¿sí? Entonces, claramente en cualquier situación o cualquier problemática, la terapia narrativa nos invita a eso. Y yo creo que en cualquier ser humano siempre va a ser necesario rescatar recursos, independiente de la problemática que tenga, ¿sí? Genial, muchas gracias. Súper, gracias a ti. Perfecto. En este caso, como última pregunta de la noche, vamos a tomar la pregunta de Natalia. Hola, buenas noches. Hola. Agradeciendo igual por el seminario, por la oportunidad de participar. Muchas gracias a Constanza por toda su explicación. Yo no soy psicóloga, no voy a participar ¿cierto? Del sorteo. Yo ingresé ya que tengo una hermana pequeña neurodivergente y ella tiene ansiedad. Entonces me interesaba saber mucho cómo abordarla, porque ella también, ¿cierto? Tiene estos ratos de irritabilidad en muchas ocasiones. Cuando estudiamos juntas, cuando tiene que hacer cosas, ¿cierto? Que para el colegio, y lo que a mí me interesaba es saber un poco qué herramientas puedo utilizar yo con ella en casa. Ella tiene 7 años y para que ella cambie, ¿cierto? Esta historia, porque ella dice, es que yo me frustro, es bien perceptiva, como que entiende lo que le pasa, pero cómo yo puedo ayudarla, siendo ella, ¿cierto? Neurodivergente, que les cuesta mucho procesar todas estas emociones, ayudarla a que ella haga ese cambio de su historia, o de lo que siente sobre ella misma. Qué Si hay bonito. alguna herramienta. Igual las ganas de poder colaborarle en eso es un recurso importantísimo, sobre todo cuando hay una narrativa cargada, ¿cierto?, de autodevaluación en relación a lo que yo misma puedo hacer. Mira, generalmente ocurre, no sé por qué, pero es algo como inherente, no sé, a veces a la sociedad o al ser humano,
que siempre estamos muy atentos a lo que no funciona. Le damos muchísima atención a lo que hay que cambiar, a lo que está mal, a lo que no funciona, y eso tiene mucho espacio en la vida, ¿no? Sí, es cosa de mirar una hoja de vida en el colegio, en el libro de clase, las anotaciones negativas son 10 y la positiva será 1, con suerte, como que lo que funciona bien como que no está muy visto, no le ponemos tanta atención. Entonces, lo que me parece súper injusto, porque a mí me ha pasado que tengo niños pequeñitos que les pregunto, no sé, la definición de la palabra, no sé, desobediente, y me la definen de diccionario. Así significa cuando un niño no obedece lo que un adulto le dice, lo que sea. Porque se identifican y probablemente la han escuchado muchas veces, porque su entorno se ha encargado de destacar mucho eso. Por ende, lo comprendo y me identifico enormemente con eso. Y le pregunto el significado de la palabra empatía, por ejemplo, y me hacen así, no, nunca había escuchado esa palabra, siendo niños muy empáticos. O sea, es un valor que también le pertenece, es suyo. Tú eres muy empático también, pero nunca habían escuchado la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que este niño conozca sus recursos si ni siquiera había escuchado lo que significaba esa palabra? Entonces, cuando nos centramos en rescatar recursos, nos centramos también en estar atentos y atentas a todas esas cosas que son destacables. Lo que pasa es que pasan muy inadvertidas. Muy inadvertidas. Por ejemplo, un niño que, voy a ponerlo súper entre comillas, porque yo todavía no entiendo muy bien esto de portarse bien y portarse mal. Muchas veces me dicen, no, se portó mal. Digo, ¿ya qué hizo? Y me dan puras descripciones muy normativas de lo que hacen, entonces, para la etapa. Entonces, a veces me cuesta un poco el concepto. Pero a veces, ya, cuando el niño, comillas, digo, se porta mal, estamos ahí, encima, pero mira, viste, no sé qué, otra vez te entra por un oído, te sale por el otro, no hay cómo hablarte, ¿en qué idioma hay que hablarte? Y una narrativa muy comprensible, tanto que ya se la sabe de memoria. Pero en un almuerzo al papá se le cae el tenedor y la niña de forma innata va, se lo recoge y yo lo único que le digo es, gracias. Entonces, eso era destacable. Entonces, junto con el gracias, yo le digo, gracias hija, qué atenta, qué observadora, qué solidaria, y le doy la connotación que necesita en ese momento. Porque cuando yo le digo gracias, qué observadora que eres, yo envuelvo la palabra observadora en un papelito de regalo y se la regalo para su vida. Toma, tú eres esto también. No eres solo desatenta, desordenada, hiperactiva, qué sé yo. Entonces, cuando empezamos a ponerle atención a estas cosas, lo que estamos haciendo es entregarle sus propios recursos, no estamos inventando nada, ella es así. Y eso es lo que la va a empezar a ella hacer sentir cada vez más valorable, valorada, ¿sí? Estoy orgullosa de esa característica que me regalaste. No me había dado cuenta que era una niña observadora. Eso es muy importante. Ser observadora es muy importante para la vida, porque te permite ver las sutilezas de las cosas, te permite darte cuenta de cosas que nadie ve, y eso es algo muy bonito, muy valioso. ¿Cachai? Entonces, todas estas cosas que no están de manera como tan evidente, tenemos que hacerlas evidentes para la niña. Para uno, para mí también, ¿cierto? Toma, esto es tuyo, te pertenece. No solamente eres lo que todo el entorno ha estado diciendo que eres. Probablemente hay cosas que te están costando, pero eso es una parte tuya. También está todo esto otro, ¿sí? O sea, la invitación es como a pescar un destacador invisible gigante y ponernos a destacar todo lo que estaba perdido en el libro. ¿Sí? Esto también es importante, lo destaco y lo hago notar, porque este eres tú también. No sé si te ayuda. Sí, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, los ejemplos
lo voy a empezar a aplicar, ¿cierto? Al día a día. De verdad, Regalitos, muchas gracias por el regalitos. seminario. Sí, Súper. muchas gracias por el seminario, por permitirme Gracias a participar ti. igual. Gracias, gracias. Súper. Ok, y entonces con esta Ok. última pregunta dimos por terminada la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Constanza Hernández por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Muchas gracias. Yo me quiero quedar a ver